Hoy nuestro programa se titula Explicamos los principios activos de la medicina tradicional usados en mi comunidad a partir de enlaces químicos, y nuestro propósito será que ustedes, estudiantes, expliquen cómo actúan los átomos en los principios activos de la medicina tradicional usados en su comunidad. ¡Qué interesante! Para cumplir con nuestro propósito, seguiremos algunos pasos. Iniciaremos reflexionando sobre una situación presentada por Sonia. ¿Se acuerdan de ella? Plantearemos la pregunta indagatoria que guiará nuestro programa con la ayuda de ustedes. Luego, seleccionaremos y analizaremos información científica sobre cómo actúan los átomos en los principios activos y cómo podemos identificar en ello la propiedad de conservación de la materia y energía. Finalmente, explicaremos con sustento científico los principios activos de la medicina tradicional usada en mi comunidad y cómo se relaciona con la propiedad de conservación de la materia y energía. ¡Empecemos ya! Antes, vamos a responder algunas preguntas previas. ¿Todas las plantas son medicinales? ¿En qué parte de la planta encontramos los principios activos? ¿Cómo actúan los átomos en los principios activos? Anotemos esas preguntas en nuestros cuadernos o portafolios. Vamos a escuchar la siguiente situación de Sonia. ¿Recuerdan a Sonia? Pues ella se recuperó del resfriado que tenía gracias a la medicina que le preparó su tía allá en la Amazonía. Era la primera vez que Sonia conocía la selva y veía muchas plantas diferentes y preguntaba a su tía cómo se llamaba y para qué servía, es decir, si tenía alguna propiedad medicinal. A Sonia le llamó la atención las diversas formas que tenían las hojas, las cuales las iba recolectando y una vez más preguntando a su tía acerca de cuál era el nombre de la planta y sus propiedades medicinales. Hubo unas hojas grandes que había recolectado. Al verla, su tía le dijo que se llamaba oreja de elefante y que tuviera cuidado con esa planta, porque podía producir cólicos si llegaba a ingerirla. Incluso le contó que su perro había mordido y le produjo una hinchazón en la boca. Sonia volvió a preguntar, ¿no todas las plantas curan enfermedades? ¿Cómo es que la planta oreja de elefante resultaba ser tóxica? ¿Qué era lo que producía la hinchazón en la boca de quien la mordiera? ¡Qué interesante caso! Yo no conozco esa planta, oreja de elefante. Debe ser venenosa. Esa planta es muy común en la Amazonía. Incluso muchas personas la llevan para tenerla de adorno en sus casas. Pero, ¿qué contiene esa planta que produce una hinchazón? Profesora, yo creo que las plantas tienen moléculas que algunas veces curan y otras pueden ser tóxicas. Claro, Patricia. ¿Qué les parece si todos reflexionamos sobre esta pregunta que guiará este programa? ¿Cómo actúan los átomos en los principios activos de la medicina tradicional usada en mi comunidad? ¿Y cómo se puede explicar desde la propiedad de conservación de la materia y energía? Anoten sus respuestas. Sí, chicos. No se olviden que más adelante debemos comparar las respuestas de ahora con las respuestas que daremos al final. Así es, Jesús. Pero, ¿nos estaremos olvidando de algo para dar respuesta a la pregunta indagatoria? Ah, claro, profesora. Hacer un plan de indagación. Primero, identificamos los conceptos más importantes y anotamos en nuestro cuaderno. Correcto, Patricia. En segundo lugar, vamos consultando distintos textos que tengo aquí en casa, aparte de la información que anotaré del programa. Tercero, debemos tener claro qué conocimientos necesitamos indagar para dar respuesta a la pregunta.
Así, estudiantes, deben estar atentos para seleccionar aquellas ideas que les permitan dar respuesta a la pregunta. Entonces, vamos a revisar información sobre los átomos. Yo recuerdo algo, pero mejor vamos a escuchar a la profesora Carmen. Las plantas medicinales han sido empleadas en todas las culturas desde tiempos antiguos. Ahora, sabemos que las plantas contienen principios activos que explican sus propiedades curativas. Pero aún nos preguntamos, ¿cómo se pueden estudiar los principios activos? ¿Cómo son detectados? Sí, profesora. Lo mismo me pregunto yo. ¿Cómo se sabe qué propiedades tiene cada planta? Yo leí que los medicamentos también tienen principios activos, al igual que las plantas medicinales. ¿Son los mismos principios activos, profesora? Todas esas dudas las iremos disipando en el transcurso del programa. ¡Atentos a la lectura! El uso de las plantas con fines medicinales se remonta al principio de la historia de la humanidad. 3000 años antes de Cristo se escribió el libro más antiguo sobre plantas medicinales en China. Estas plantas contienen principios activos que ejercen una acción farmacológica beneficiosa o perjudicial sobre un organismo vivo. Su utilidad primordial es servir como medicamento que alivie la enfermedad. Por lo tanto, la droga se obtiene de las partes del vegetal que contienen los principios activos. ¿Droga, profesora? Así es, Patricia. Según la OMS, es un término de uso variado que en medicina se refiere a toda sustancia con potencial para prevenir o curar una enfermedad. Este término se utiliza en el ámbito de la medicina y farmacología como sinónimo de principio activo o fármaco. Yo pensé que hablaban de las drogas ilegales. Amigos, quizás ustedes también, pero en medicina droga se refiere al principio activo. Muy bien, continuemos con la lectura. En la búsqueda de plantas con principios activos, las pruebas químicas se caracterizan por ser específicas, rápidas y requerir un equipo mínimo, además de ser económicas. Para aislar el principio activo de la parte de la planta que tiene efectos terapéuticos, hay varios métodos extractivos. Extracción mecánica, que permite obtener principios activos disueltos en los fluidos propios de la planta, los cuales, una vez extraída, se denomina jugo. Destilación, que permite separar los componentes volátiles de una planta medicinal de aquellos activos que son menos o nada volátiles. El líquido obtenido puede ser aceite esencial y el hidrosol. La extracción con gases. Es un proceso sencillo donde se puede eliminar el gas del extractor. Extracción con disolventes. Consiste en poner en contacto la parte de la planta que contiene el principio activo con un disolvente. Aquí se tiene a la maceración, infusión y la decocción. Interesante, profesora. En casa utilizamos la extracción con disolventes. Por ejemplo, remojamos las hojas de la muña en agua caliente y la tomamos. Entonces, al momento de remojar las hojas de la planta, ¿los principios activos se trasladan al agua caliente? Claro, incluso se puede ver la coloración verde que tiene el agua. Esto también varía de acuerdo a la parte de la planta que tiene el principio activo. ¡Wow! Y pensar que esos métodos de obtener los principios activos vienen de nuestros antepasados. Así es, Jesús. La medicina tradicional es reconocida en el mundo entero. Y hoy se habla de una medicina complementaria. En nuestras comunidades rurales se tiene una gran riqueza de plantas medicinales y también de saberes culturales ancestrales, los cuales son tomados para realizar posteriores estudios científicos y certificar esos principios activos que son lo mismo que encontramos en los fármacos que recetan los médicos. Hasta aquí, ¿cómo les fue?
¿Ya tienen información suficiente para responder la pregunta indagatoria? Aún no, profesora. En el programa anterior, usted nos dijo que los principios activos son moléculas. Y yo estuve pensando en... ¿cómo así se crean estas moléculas al interior de las plantas? Sí, profesora. ¿Cómo actúan los átomos en los principios activos? Muy bien, Carmen, Jesús y ustedes estudiantes que nos escuchan en casa. Seguro que también tienen muchas preguntas. Sigamos atentos y continuemos con la selección y el análisis de la información. Jesús, continúa con la lectura, por favor. Sí, profesora. Para explicar los principios activos, partiremos desde la unidad básica de la materia llamada átomo. Por ejemplo, el átomo de carbono, oxígeno, hidrógeno, hierro y demás. Cuando estos átomos se juntan, forman moléculas como las de la aspirina, o ácido acetil salicílico, o moléculas más simples, como las del oxígeno que respiramos, O2, o del agua H2O. Sí, profesora. En la clase anterior recordábamos sobre las moléculas. ¿Y recuerdan cómo se forman las moléculas? ¿Por los enlaces químicos? Recordemos. En un átomo podemos observar el núcleo que tiene dimensiones muy reducidas comparadas con el tamaño del átomo. Ahí se ubican los protones y neutrones. Los protones tienen carga positiva y los neutrones carecen de carga. A la suma total de ambos se llama número másico. Por otro lado, en la nube electrónica podemos encontrar a los electrones con carga negativa y se desplazan en torno al núcleo. Cuando el número de electrones coincide con el de protones, se denomina átomo neutro. Claro, ya voy recordando. Existen muchos átomos diferentes. Algunos tienen un electrón girando alrededor del núcleo del átomo. Otros tienen 2 o más electrones. Ah, claro. Y también cada átomo tiene un número atómico. Por eso encontramos diferentes átomos. Por ejemplo, hidrógeno, carbono, oxígenos y muchos más. Recordaron muy bien. Los átomos tienen un número atómico y de acuerdo a ello se encuentran ordenados en la tabla periódica. Sigamos. Los átomos se unen alcanzando mayor estabilidad que cuando estaban separados. Esta situación de mayor estabilidad suele darse cuando el número de electrones que poseen los átomos en su último nivel es igual a 8. Su configuración electrónica es extremadamente estable. Al formar enlaces, los átomos consiguen que su último nivel tenga 8 electrones, la misma configuración electrónica que los átomos de los gases nobles. Entonces, los átomos se unen para alcanzar mayor estabilidad. ¿Es así que se forman las moléculas? Por supuesto, Patricia. Los átomos se unen para formar sustancias o moléculas de lo más simple a lo más complejo. ¿Y una de esas moléculas son los principios activos? Efectivamente, Jesús. Los principios activos de las plantas medicinales son moléculas complejas donde los átomos se unieron para alcanzar mayor estabilidad. Pero no solo ello. Estas moléculas reaccionarán al entrar en contacto con el organismo, ya sea de manera positiva o negativa. Continúa, Patricia, con la lectura. Sí, profesora. Todo lo que nos rodea es química. Nosotros, incluso, estamos hechos de átomos y moléculas. En nuestras células se producen millones de reacciones cada minuto. Y claro, con tanta química por ahí, las diferentes sustancias químicas producen distintos efectos en nuestro organismo. Por ejemplo, la cafeína nos mantiene despiertos. El paracetamol nos baja la fiebre. Y el eucaliptol o aceite de eucalipto se usa como descongestionante.
y expectorante en infecciones respiratorias. Estas moléculas son principios activos, sustancias que, por diferentes motivos, interaccionan con nuestras células y desencadenan una determinada respuesta. La cafeína se encuentra en el café, es decir, es su principio activo. ¿Y cómo producen reacciones químicas al interior de nuestro cuerpo? Bien, ahí quería llegar para reflexionar junto a todos. Decimos que todo lo que nos rodea está hecho de átomos y moléculas, pero solo 4 elementos conforman la mayor parte de nuestro organismo: nitrógeno, hidrógeno, oxígeno y carbono, los cuales conforman el 97% del peso corporal de un adulto. Otros elementos que se encuentran en una menor proporción, pero de importancia vital para el organismo, son el sodio, potasio, cloro, calcio, hierro y magnesio, además de un pequeño número de elementos necesarios en el organismo que son aluminio, cobalto, cobre y zinc. Pero estos átomos no se encuentran solos, sino que están formando moléculas, ¿verdad, profesora? ¡Claro! Forman moléculas, células, tejidos y así conforman nuestro organismo. Por supuesto, Patricia y Jesús. Muy buena intervención. Sigamos analizando. Las reacciones químicas al interior de nuestro organismo son producidas cuando forman o rompen sus enlaces. Están presentes en todos los procesos del organismo, en las cuales hay elementos químicos con carga energética, lista para poder usarse y realizar grandes compuestos o romper grandes enlaces y formar energía, cualquiera que sea la necesidad del organismo, pues éste se encuentra adaptado para obtener energía de los nutrientes. Entonces, los principios activos ¿producen reacciones químicas al interior de nuestros organismos? Sí, Jesús, pero no solo eso. Escuchemos qué más sucede. Cuando ocurre una reacción química, se obtiene siempre un producto, y las partes que formaron este producto se llaman reactantes. Ocurren miles de reacciones químicas en el organismo llamadas en conjunto metabolismo. En las reacciones químicas, las sustancias se transforman en otras, pero en estos cambios no se crean o se destruyen átomos, únicamente se reorganizan. ¡Wow! ¡Qué interesante! Entonces, los principios activos producen reacciones químicas, pero también crean otras sustancias. Profesora, escuché una frase muy parecida que dice: la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Exactamente eso quiere decir Jesús. Si bien al interior de nuestro organismo ocurren miles de reacciones químicas, los átomos interactúan y crean otras sustancias, pero en ningún momento se destruye la materia o el átomo, solo se reorganiza o se transforma. Lo mismo ocurre con la energía. Pues, si en una reacción química, al romperse enlaces en una molécula, se libera energía, esta queda en el medio que rodea a la molécula y puede ser captada por otras moléculas. En conclusión, podemos decir que la cantidad total de materia y de energía siempre es la misma, aunque de manera permanente se mueven y cambian de formas. Profesora, ahora sí ya tengo mi respuesta a la pregunta indagatoria. Además, entendí cómo actúan los átomos en los principios activos. Sí, yo también recordé que todo es química y que nosotros mismos estamos hechos de átomos. Podría decir que los principios activos contienen átomos y moléculas y producen reacciones químicas. Muy bien, Patricia y Jesús. Estudiantes que nos escuchan, ahora revisen la información anotada y seleccionada y respondan nuevamente a la pregunta indagatoria de manera sustentada.
¿Cómo actúan los átomos en los principios activos de la medicina tradicional usada en mi comunidad? ¿Y cómo se puede explicar desde la propiedad de conservación de la materia y energía? Luego, lee tus respuestas iniciales a la pregunta de indagación y compárala con las respuestas sustentadas. ¿Se parecen? ¿En qué te ha ayudado toda esta indagación? ¿Por qué es importante el uso de fuentes científicas para responder las preguntas? ¿Recuerdan el caso de Sonia y la planta orejas de elefante? Pues yo creo que esa planta tiene sustancias que producen reacciones químicas cuando las muerde. Por eso se produce la hinchazón. Sí, Jesús. Así hay muchas plantas en la Amazonía con propiedades beneficiosas y otras que pueden causar daño. Como producto de este programa, realizaremos un organizador visual donde explicaremos los principios activos de la medicina tradicional, utilizando los conocimientos científicos que acabamos de analizar. Profesora, ¿puedo hacer dibujos? Así se entendería mejor mi explicación. Claro que sí, Jesús. También podemos buscar otras fuentes de información científica para realizar nuestra explicación. Chicas y chicos, ya llegamos al final de este programa. ¡Qué rápido pasó! Sí, Jesús. Fue muy interesante y entretenido. Quisiera seguir investigando las plantas que hay en mi comunidad. Claro que sí, Patricia. Recuerden, estudiantes, que observar e investigar son la base del conocimiento. Finalizamos reflexionando sobre las siguientes preguntas. ¿Qué situaciones favorecieron en tus aprendizajes y cuáles los dificultaron? ¿Qué hiciste para superarlo? Chicos, recuerden seguir investigando, porque en algún lugar algo increíble está esperando ser conocido.